Bienvenidos a este nuevo encuentro, el último día de la semana. Vamos a continuar con el tema que estábamos tratando, régimen y sistema tributario. Nosotros habíamos conversado de este tema del régimen y sistema tributario, ¿sí? Habíamos conversado ya una parte. Confírmame, Camila. No, listo. De hecho, la anterior clase vimos un tema que el anterior bloque no alcanzamos a ver. O sea, este tema no habíamos visto absolutamente nada. No. Bueno, entonces vamos. Régimen y sistema tributario. Es un conjunto de tributos que conforman la estructura de recaudación del Estado. Aquí el Estado es el que recauda todos estos impuestos relacionados al régimen y sistema tributario. Podríamos tomar vamos a tomar los conceptos de régimen y sistema tributario, ¿sí? Para darles algunas diferencias conceptuales que se debe considerar, ¿ya? ¿Qué es un sistema tributario? Un sistema tributario es un grupo de impuestos que se establecen y se aplica a través del Estado, ¿ya? O sea, el Estado establece estos impuestos dentro de un sistema tributario. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de alcanzar objetivos propuestos por medio de la tributación. La calidad de este sistema tributario puede ser considerada desde dos criterios estudiantes, el criterio racional y el criterio histórico. ¿Sí? El criterio racional se origina cuando la legislación se armoniza los objetivos que se buscan y los métodos empleados para alcanzar. El criterio racional tiene que ver con la legislación con el fin de alcanzar los objetivos, metas propuestas mediante los métodos que van a emplear para poder alcanzar estos objetivos que ya se han planteado anteriormente. ¿Sí? Ese es un criterio racional. Y el criterio histórico es cuando la conformación de los gravámenes se generan en el transcurso del tiempo. Para que un sistema tributario pueda llegar a sus fines, ¿no? Deben tener un origen racional e histórico. Racional porque debe tener una organización lógica que le permita tener claro las metas, alcanzarlas, ¿sí? Sus metas, sus fines, sus objetivos, que se debe cumplir y contar con una fuente económica. El criterio histórico, porque el sistema deberá evolucionar para alcanzar estas metas. ¿Sí? Entonces, el criterio racional es buscar los métodos, la forma, la estrategia, ¿sí? Para alcanzar estas metas. Y el criterio histórico es cómo evoluciona este sistema para que usted pueda alcanzar las metas, ¿ya? Está el sistema tributario relacionado con dos puntos importantes fundamentales, el criterio racional y el criterio histórico. En cuanto a un sistema tributario, ¿qué es un régimen tributario? Es una estructura tributaria que está conformada por un conjunto de normas, pero no se genera un vínculo total entre normas, lo que se puede generar problemas para el contribuyente, como una doble tributación o tener una administración tributaria complicada. ¿Ya? Este régimen tributario es una estructura tributaria que lo conforma un conjunto de normas. Esto lo establece un Estado, ¿sí? Normas, leyes, pero a veces no se genera con estas normas, con estas leyes, un vínculo en su totalidad con los contribuyentes, o sea, con las personas que tienen que pagar aquellos impuestos. ¿Por qué razón? Porque a veces no pagan los impuestos a tiempo
se atrasan por algunas situaciones que ellos pueden presentar como justificación ante estas instituciones financieras del momento de pagar, o se acumula esta deuda, llegan a acuerdos, ¿sí? O sea, no cumplen en su totalidad con las normas vigentes que establece un Estado en cuanto a un régimen tributario, ¿ya? Por esta razón que Ecuador, en nuestro país Ecuador, contamos con un régimen tributario, no solamente porque la Constitución lo diga, ¿sí? No porque la Constitución del Estado lo diga, sino porque las normas de tributación deben tener un orden lógico, ¿sí? De acuerdo a las reformas que se vayan cambiando o produciendo históricamente, ¿sí? Entonces, por esta razón, el Ecuador debe tener su régimen tributario, ¿ya? En un orden lógico porque va cambiando, ¿no? Históricamente ha ido cambiando estas reformas, ¿ya? De este régimen tributario. Bueno, dentro de este régimen tributario vamos a hablar de las fuentes normativas del mismo, ¿sí? El régimen tributario. Acá vamos a hablar de tres documentos muy importantes, que es la Constitución de la República del Ecuador, el Código Orgánico Tributario, la Ley Orgánica del Régimen Tributario y el Reglamento de Aplicación de la Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno. Son tres documentos que están relacionados con el régimen y el sistema tributario. Como usted puede visualizar, aquí hay un artículo, los artículos son tal cual, textuales, no se puede omitir, cambiar, parafrasear, nada. Son tal cual, ¿ya? Entonces, las fuentes normativas del régimen tributario son las fuentes normativas que crean el conjunto de reglas jurídicas que se genera dentro de un Estado. El Estado crea sus reglas, ¿sí? Jurídicamente, sus normativas para cobrar los impuestos y las normas y leyes que deben seguir sus contribuyentes, o sea, los usuarios, las personas que tienen negocios, ya en un determinado momento. Estas fuentes normativas del régimen tributario en el Ecuador son, primero, la Constitución de la República del Ecuador. Sobre la generación de impuestos, la Constitución de la República del Ecuador. Aquí hace hincapié a un artículo que está dentro de la Constitución, el artículo 301, que dice que solo por iniciativa de la función ejecutiva y mediante ley sancionada por la Asamblea Nacional se podrá establecer, modificar, exonerar o extinguir impuestos. Solo por acto normativo de órgano competente se podrá establecer, modificar, exonerar. ¿Sí? Todas estas tasas y contribuciones. Las tasas y contribuciones especiales se crearán y regularán de acuerdo a la ley. ¿Ya? Entonces, dice en el artículo 301 que está dentro de un documento que se llama la Constitución de la República del Ecuador, que fue creada por el Estado para poder manejar las normativas de un régimen tributario y que los contribuyentes puedan cumplir. Dice el artículo 301 que solo la función ejecutiva, mediante ley, sancionada por la Asamblea Nacional, se podrá establecer, modificar, exonerar o extinguir impuestos. Ellos son los únicos que pueden realizar cambios, reformas ante esta Constitución de la República según el artículo 301. ¿Ya? Y estas tasas de contribución se crearán y regularán de acuerdo a la ley, como ellos crean conveniente, analizan, ¿no? La Asamblea Nacional. ¿Ya? A continuación tenemos el siguiente documento, que es el Código Orgánico Tributario. Es un documento legal. Todos estos documentos que estamos hablando son legales, que constan en los principios generales de la tributación. Esta función está señalada en su artículo 1, que indica lo siguiente.
dentro del Código Orgánico Tributario, que los preceptores de este código regulan las relaciones jurídicas y provenientes de los tributos entre los sujetos activos y los contribuyentes o responsables de aquello. Se aplicarán a todos los tributos nacionales, provinciales, municipales o locales o entre otros entes acreedores de los mismos, así como la situación que se derive o se relacione con ellos. El código, el artículo 1 dentro del Código Orgánico Tributario dice que este código debe regular las relaciones jurídicas de los tributos entre sujetos activos y contribuyentes, o los que sean responsables de aquello, ¿sí? Y también que se aplicarán tributos nacionales, provinciales, municipales o locales, entre otros entes, ¿ya? Esto es lo que manifiesta el Código Orgánico Tributario en su artículo 1. Está relacionado con lo que es régimen y sistemas tributarios que deben cumplir los contribuyentes. Son documentos en la cual los artículos deben ser tal cual. No podemos quitar ni omitir nada, ¿sí? Porque ya están creados, establecidos. El otro documento es la Ley Orgánica de Régimen Tributario Interno, que igual es un conjunto de leyes y reglamentos creados con el fin de controlar y regular los impuestos sobre los ingresos o rentas, ya que pueda tener los negocios, ¿sí? Los emprendimientos, ¿ya? Detalla además los impuestos fiscales que se generan en Ecuador, en nuestro país, los cuales pueden ser directos o indirectos. Por ejemplo, el pago del impuesto a la renta, el impuesto al valor agregado, estamos hablando del IVA, el impuesto a los consumos especiales, entre otros. ¿Sí? Es lo que esta ley orgánica del régimen tributario interno controla, sobre todo los ingresos y las rentas, ¿sí? El valor impuesto a la renta, el valor a la renta, el IVA, y el impuesto de consumos especiales. Y por último tenemos el documento, el último que está relacionado con este régimen y sistema tributario, que es el Reglamento de Aplicación de la Ley Orgánica del Régimen Tributario Interno. Es un documento en el cual se especifica una norma jurídica que nos permita ordenar las actividades que se generan en una comunidad. Las leyes no siempre incluyen todos los detalles para explicar la manera en que un individuo o empresa debe seguir las leyes, por lo que el gobierno necesita normas y reglamentos. Este reglamento de aplicación de ley orgánica es un documento en el que especifica cómo debe ordenar las actividades que se generen en una comunidad, de los emprendimientos, y estas leyes también explica cómo el individuo o la empresa debe seguir estas leyes, ¿sí? Por lo que el gobierno necesita normas y reglamentos, por lo cual el Estado, el gobierno en nuestro país crea reformas, normas, reglamentos, leyes, para que los individuos sigan estas leyes y respeten, ¿sí? Obviamente hay que acatarse a estas leyes en cuanto a estos documentos que hemos analizado. No podemos romper la ley y tampoco podemos faltar a estas leyes o a estos reglamentos según artículos ya establecidos. Hay que cumplirlos en cuanto al régimen y sistema tributario como contribuyentes o propietarios de empresas o de emprendimientos. Debemos cumplirlo, ¿sí? Anteriormente ya hemos hablado de lo que es impuesto a la renta, lo que es IVA, y quienes pagan, quienes no. Entonces es importante y está muy vinculado a estos régimen y sistema tributario. No sé si tiene alguna pregunta al respecto sobre el régimen y sistemas tributarios. Profe, Dígame. ¿puedes subir a la tercera? ¿Cómo es, por favor? Ahí. Sí, muchas gracias. Ya, ingresó Franco Dulce María. Dulce María. Y está Pazmiño Manfred.
Pazmiño. Niño presente. Y Dulce María. Presente, Lina. Carrillo Leslie. Ya. ¿Tomamos nota de esto? Sí. A ver, estudiantes, ya habíamos establecido fechas para el portafolio. Bueno, antes de eso, ¿alguna pregunta, inquietud al respecto? ¿Tienen? ¿Preguntas? ¿Inquietudes? Gracias por estar en mi clase.